A ver, ¿qué podrían tener en común un submarino supermoderno y un pedacito de vidrio de la antigua Roma? Pues la respuesta es un solo elemento. Uno con una historia de locos. Superdual, el uranio. Vamos a meternos de lleno en la historia de esta sustancia, que pasó de ser un simple colorante a convertirse en una fuerza que, redefinió por completo el poder, la guerra y hasta el futuro de la energía. Y aquí está el meollo del asunto, la gran paradoja. Por un lado, tenemos al uranio dándole energía al USS Nautilus, el primer submarino de propulsión nuclear, todo un ícono tecnológico del siglo XX. Pero por el otro, se usaba hace casi 2000 años para algo tan simple como darle un color amarillo brillante a un jarrón. ¿Cómo es posible que un mismo elemento tenga dos destinos tan pero tan opuestos? Bueno, para entender esta dualidad, hay que echar un vistazo a su historia. Y es que mucho antes de que uranio fuera sinónimo de la era atómica, tuvo una carrera bastante larga y discreta. En el arte, en la industria, estaba ahí, oculto a plena vista. Imagínense, por siglos y siglos, el óxido de uranio, que se encontraba en una roca llamada pechblenda, se sacaba de las minas por una sola razón, su color. Los romanos lo usaban, los artesanos del vidrio en la Edad Media también, y nadie tenía ni la más remota idea de la energía tan bestial que estaba encerrada ahí adentro. No fue sino hasta finales del siglo XVIII que un químico, Martin Klaproth, se dio cuenta de que, oye, esto es algo completamente nuevo. Y el nombre tiene su chiste, porque el momento fue clave. Apenas 8 años antes, un astrónomo había descubierto un nuevo planeta, Urano. Así que Klaproth, inspirado por esta maravilla del cielo, le puso al nuevo elemento un nombre igual de cósmico. ¡Qué cosas! Pero lo más sorprendente es lo comunes y corrientes que eran sus usos. Se ponía en la famosa vajilla Fiestaware para darle esos colores tan vivos. Pero es que incluso se añadía a las dentaduras postizas. Sí, para que se vieran más naturales con la luz artificial. O sea, era un material de lo más normal, casi ordinario. Pero claro, esa normalidad estaba a punto de acabarse. Todo por un descubrimiento accidental, en un cajón oscuro de un laboratorio en París, que iba a revelar el secreto más profundo y poderoso del uranio, y a cambiar el rumbo de la historia para siempre. Fue en 1896. Henry Becquerel dejó por ahí unas sales de uranio encima de una placa fotográfica guardada. Y para su sorpresa, cuando la vio, la placa estaba velada, como si le hubiera dado la luz. Ahí se dio cuenta. El uranio estaba emitiendo algún tipo de rayo invisible, súper penetrante. Acababa de descubrir la radiactividad y la física, nunca volvería a ser la misma. El hallazgo de Becquerel fue la punta del iceberg. Abrió la puerta a décadas de investigación. Años después, científicos como Lise Meitner y Otto Hahn descubrieron que el mismísimo núcleo del uranio se podía partir en dos. A esto lo llamaron fisión nuclear. Y lo crucial, el punto clave, es que al partirse liberaba una cantidad de energía millones de veces mayor que cualquier cosa conocida hasta entonces. Pero la clave no era solo partir un átomo. No, es que al partirse un núcleo de uranio 235 soltaba más neutrones, y esos neutrones salían disparados y partían otros átomos. El efecto es como una fila de fichas de dominó. Empujas la primera y ¡pum!, se caen todas en una reacción en cadena que, una vez que empieza, libera una energía colosal. Y con este único descubrimiento, la fisión nuclear, la humanidad de pronto se encontró en una encrucijada, con dos futuros radicalmente distintos sobre la mesa y ambos impulsados por el mismo y diminuto átomo de uranio. Aquí vemos la dualidad en su máxima expresión. Si esa reacción en cadena se controla con mucho cuidado dentro de un reactor, el calor que genera puede usarse para hervir agua y producir electricidad para ciudades enteras, sin emitir carbono. Pero, si dejas que esa misma reacción se salga de control, se convierte en la fuerza explosiva de una bomba atómica. Creación y destrucción, naciendo exactamente del mismo proceso. Y para que nos demos una idea de la magnitud de esta energía, pensemos en esto. Un solo kilogramo de uranio 235, si se fisiona por completo, puede generar la misma energía que 1.500 toneladas de carbón. ¡1.500! Es una densidad de energía increíble.
Y por eso es que el uranio es un recurso tan poderoso y tan codiciado. Muy bien, es súper poderoso, lo entendemos. Pero, ¿de dónde sale este elemento? Bueno, el camino desde que es una roca en el suelo hasta que se convierte en combustible para un reactor es un proceso bastante complejo y de altísima tecnología. Aquí nos topamos con un desafío fundamental. El uranio que se encuentra en la naturaleza viene, digamos, en dos versiones. Más del 99% es uranio 238, que no nos sirve para la reacción en cadena. El ingrediente clave, el uranio 235, el bueno, es menos del 1% del total. Menos del 1%. Es increíblemente raro. Entonces, para que el uranio se pueda usar en la mayoría de los reactores o en armas, hay que aumentar esa pequeñísima fracción de U-235. Y ese proceso tecnológico súper complejo se llama enriquecimiento. Y es sin duda uno de los pasos más críticos y políticamente más delicados de todo el ciclo nuclear. Y esta materia prima, pues, se extrae de minas por todo el mundo. Países como Kazajistán, Canadá y Namibia son los que lideran la producción. Y de ahí sale el uranio que alimenta a toda la industria nuclear global. Así que, al final del día, nos encontramos frente al complejo legado del uranio. Un elemento que nos ofrece una promesa inmensa, sí, pero que al mismo tiempo conlleva un peligro muy real. La dualidad es clarísima. Por un lado, nos da electricidad sin emisiones de carbono, isótopos que salvan vidas en la medicina e incluso nos ayuda a saber qué edad tiene nuestro planeta. Pero por el otro, nos deja con el enorme problema de los residuos radioactivos, el riesgo de que se fabriquen más armas nucleares y los peligros para el medio ambiente que genera su extracción. Y para añadirle una capa más de complejidad al asunto, resulta que hasta lo que sobra del proceso de enriquecimiento, el llamado uranio empobrecido, tiene usos súper potentes. Como es increíblemente denso, casi un 70% más que el plomo, se usa para fabricar blindajes para tanques y municiones que pueden atravesar casi cualquier cosa. Desde colorear vidrio en Roma hasta mover reactores modernos y definir el campo de batalla, la historia del uranio es, en realidad, nuestra propia historia, la de la humanidad aprendiendo a manejar un poder casi divino. La pregunta que queda en el aire es, con tanto en juego, ¿cómo vamos a elegir usar este elemento tan extraordinario en el futuro?